Bien, muy buenas noches a todos, compañeros, ya sea licenciado. Es un placer para nosotros poder estar aquí en esta noche para poder traerles a cada uno de ustedes este tema muy importante. Eh, Vamos a tratar el día de hoy acerca de la dicotomía clásica y la política monetaria moderna, un tema muy importante a nuestra actualidad, remotado desde el siglo XVIII y si es que bien antes. Es un tema muy importante. Vamos a dar inicio a la presentación para ir viendo cada uno de los puntos relevantes e importantes que tenemos para el día de hoy a poder tratar en cada una de las diapositivas que tiene y de la presentación que trae cada uno de mis compañeros. Voy a hacer pasar la siguiente página en la presentación, por favor. Bien, para comenzar, haciendo una pequeña introducción acerca de los clásicos versus los mercantilistas, sabemos que la dicotomía clásica suele entenderse más que todo en un análisis económico de la distinción analítica. ¿Esto qué quiere decir? Esto es una base de cómo ambos bandos, ya sea lo mercantilista o ya sea los momentos clásicos, fueron implementando cada uno de sus procesos, ya fueron importantes, cada uno de ellos en su época, y se fueron modernizando poco a poco según el paso del tiempo. Precisamente por la política monetaria moderna puede entenderse aquella que se define en términos de su aceptación. Esto es muy importante ya que dentro del siglo XVIII hubieron rechazos a las hipótesis que tenían expectativas relativas hacia este tipo de teorías. Entonces fue importante para varios fundadores de cada una de estas teorías el hecho de poder argumentar los hechos más importantes de cada uno de ellos. El siguiente, por favor. Vamos a ver algo bastante importante que fue la curva de Philip en la tasa natural y expectativas racionales. Si pueden ustedes apreciar en la presentación, es una gráfica muy importante, si bien es cierto, algo sencilla, muy sencilla, pero que se logró implementar para facilitar muchas cuestiones. Si bien es cierto, dice que la idea a largo plazo de variables nominales y reales son independientes una de la otra, pero si nosotros podemos ver que hay una tasa de inflación y una tasa de desempleo, que son las más importantes para poder evaluar esta curva. Vamos a ir detallando y mis compañeros también van a detallar un poco más acerca de estas curvas. Vamos a ver, bueno, en realidad en esto de la curva de Philip se pudieron hacer varios modelos, que lo voy a presentar un poquito más adelante, pero aquí podemos exactamente apreciar cuál es el verdadero significado que tiene la curva de Philip y qué orientación tiene hacia otras. Vamos a ver la siguiente, por favor. Bien, esta es la gráfica uno que les mencionaba, la curva de Philip modificada para Estados Unidos. Básicamente fue creada para eso. Y si podemos ver, el mismo, se utilizó un aumento promedio de los precios y siempre en el eje Y, la tasa de desempleo. Fue algo que fue muy eficaz a principios del siglo XIX, ya que con esta gráfica pudieron medir, pudieron tener ese dominio para ver cuál era la relación que tenía el desempleo con la inflación, con los gastos, con los precios, y cada una de estas fue importante, pues el hecho de poder saber cómo actuaba el mercado monetario, el mercado laboral y cómo fluyeron previamente los puntos claves para poder llevar a un desarrollo nominal de cada uno de estos puntos. La siguiente gráfica. Esta fue la gráfica 2, la curva de Philip con tasa natural y coralorio acelerionista. Esta también fue muy importante, ya que con esta se pudo detallar más el hecho de la tasa de desempleo. Sabemos que hasta el momento, en pleno siglo XXI, en la actualidad es algo que es bien importante, el hecho de poder medir una tasa de desempleo. Entonces, esta curva de Philip en esta orientación pudo hacer más concreta la tasa de inflación con precios y la tasa de desempleo, que era la primera que le había comentado, y así fue como fue prevaleciendo la economía, fue como se encontraron mejores procesos para un equilibrio más afortunado y se entendió como una producción real en el creciente potencial. Voy a dejarlos con mi compañero Cristian, que él va a ir ampliándole más acerca de este tema y de los subtemas que a continuación se darán.
Bueno, vengo a hablar sobre la parte de la teoría de la inflación. No sé, creo que en la otra diapositiva está la siguiente diapositiva, donde dice la teoría. Bueno, les vengo a hablar sobre la teoría de inflación y la estabilización. En sí es un proceso económico, la inflación es un proceso económico provocado por por el desequilibrio existente entre la producción y la demanda. Causa una subida continuada de los precios de la mayor parte de los productos y servicios y una pérdida del valor de dinero para poder adquirirlos o hacer uso de ellos. En general se considera que también la estabilización económica es una situación deseable porque en un periodo de estabilidad la incertidumbre a la que se enfrentan los agentes económicos es mucho menor, y dado que en general los agentes económicos tienen empatía al riesgo, la existencia de incertidumbre dificulta la actividad económica, comportando desajustes temporales y en general inseguridad social y una caída de los bienes de renta. La estabilidad económica se refleja en la constancia o escasa variación en el tiempo de tres aspectos, conceptualmente independientes, aunque económicamente relacionados. El número uno, el mantenimiento del pleno empleo, la estabilidad a nivel general de precios internos y el equilibrio externo. De entre las implicaciones de la hipótesis de los agentes racionales en la macroeconomía destacaron dos: los llamados teoremas de la irrelevancia. Estos no eran más que revisiones muy formalizadas de viejas aseveraciones keynesianas, pero cuyo saldo llamativo radicaba en que simulaban el poder del gobierno. Quiere decir que básicamente sobre todo esto era sobre la economía, o al menos al poder que los keynesianos le atribuían. El modelo en sí trataba de mostrar como una estructura keynesiana a la que se agregaban características clásico-monetarias, terminaban multiplicando los resultados que originalmente predecía. Sarney y Wallace, de hecho, se expresaban con cierto desdén de la modelación keynesiana. Afirman que son modelos en el sentido de que no están microfundamentados, lo que es una característica deplorable. Incluso se preguntan si las conclusiones de un modelo con una función de pérdida también pueden tomarse en serio. Bueno, mi compañero Harold va a seguir continuando con la teoría de la inflación y la estabilización. Bueno, buenas noches. Yo seguiré ampliando la información sobre lo que hicieron los keynesianos. Bueno, en este caso los nuevos keynesianos. Entonces lo que podemos observar es que en la primera vertiente, los nuevos keynesianos terminaron construyendo como su propia curva de Phillips, pero con tres componentes del lado derecho de la ecuación. Número uno, asumieron la curva de oferta de Lucas en la línea monetarista nuevo clásica, pero le ajustaron la ley de Okun en la línea nuevo keynesiana. Dos, mantuvieron los choques de Samuelson-Solow en la línea viejo keynesiana mercantilista. Y tres, le incorporaron las expectativas endógenas formalizadas en la línea monetarista neoclásica. Esta mezcla doctrinal asaz-peculiar operó así. Arthur Okun, economista estadounidense que fue asesor de varios presidentes de su país, encontró una relación estadística inversa entre las variaciones del producto y las variaciones del desempleo, en la que la regresión resultante permitía suponer una asociación intensa, lo que pasó a llamarse la ley de Okun, y era relevantemente equivalente a la curva de Lucas si se despejaba para pi y se hacía sostenible la resta del producto natural al observado. Entonces, en la inflación esperada, en el inciso C, que quedaba del lado derecho, era posible suponer, aún con agentes racionales o cosa moderna, algún grado de persistencia inflacionaria debido a contratos traslapados. Y dado que la teoría económica, post Simon Tail sobre todo, es fundamentalmente probabilística, se le podía agregar sin problema un choque con medida cero
que reflejase las preocupaciones de Samuelson y Solow por factores como las sequías y otros ya mencionados. Entonces, la ecuación vendría siendo así: pi es igual a pi sub e menos h entre paréntesis u menos un más delta, quedando una teoría de los procesos inflacionarios apoyados en una explicación no clásica de la inflación, pero sí con elementos clásicos. Ahí había lugar para una inflación inercial si suponemos un valor de cero en los demás componentes, para una inflación por jalón de demanda y para una inflación por empuje de costos en los demás componentes. Entonces, la inflación dejaba de tener un origen monetario nominal, exclusivo para tenerlo también en la productividad y demás factores no nominales, sino que reales. La inflación de demanda agregada, en la medida en que se explica aquí por las políticas fiscales y monetarias, regresaba más que todo a Samuelson y Solow, pero se separaba de ello en su lectura de las políticas de ingresos, mientras ellos habían propuesto tales políticas para resolver ciertos problemas observados en la inflación por costos. Ahora, algunos nuevos keynesianos heterodoxos la proponían solo más que todo para combatir el componente inercial de, en este caso, la inflación. Y bueno, este ha sido mi aporte, así que los dejo con mi compañero Oscar. Buenas, mi nombre es Oscar Iglesias y yo les voy a hablar sobre de la curva de Taylor al trípode de Taylor. En esta sección nos habla de que John Taylor creó o construyó un modelo pequeño que le permitiese encontrar reglas de política para estabilizar las variables reales y las nominales, lo que significaba un tratamiento no positivo, que como se podía ver en la teoría de la inflación, sino que ahora era normativo y tenía unas importantes consecuencias. El modelo tenía una primera ecuación de demanda agregada tradicional, después contaba con una segunda determinación de precios con agentes racionales, lo que quería decir que esta curva de Phillips era vertical en el largo plazo y en el corto no. Y por último, la ecuación 3 y la ecuación 4 describían la estructura estocástica de los choques aleatorios. Siguiente diapositiva, compañero, por favor. Después nos habla de que Taylor calculaba unas reglas monetarias que fuesen incorporando la información que se generaba acerca del estado del mundo mediante procedimientos de control óptimo, donde estas reglas con retroalimentación estaban diseñadas para reducir las fluctuaciones del producto y de la inflación respecto de sus niveles de referencia. Lo que esto implicaba que la inflación tenía un blanco definido por la autoridad, que puede ser la producción en subempleo, y que el nivel deseable del producto solo podía ser aquel que no aceleraba la inflación, como lo podemos ver en la función L, que es la que corresponde a la que podemos ver en la siguiente diapositiva. Ya después nos habla de que las pendientes de las curvas de Phillips de corto y de largo plazo no varían. Sin embargo, se identificaban un trade-off, que es como una relación costo-beneficio de largo plazo entre las fluctuaciones de la inflación y las fluctuaciones del producto. ¿Me puedes poner la diapositiva anterior, por favor, compañero? Entonces, en otras palabras, podríamos decir que, como podemos observar en la gráfica número 4, que existía una curva de Phillips de segundo orden que no es vertical en el largo plazo, y esta relación costo-beneficio entre la estabilidad del producto y la estabilidad de precios se caracterizaba más fácilmente en términos de las desviaciones estándar del producto y la inflación en este modelo. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora les voy a hablar sobre que Taylor condensó las implicaciones de política en 5 principios. El primero es de que la gente mira hacia adelante y sus expectativas pueden modelarse razonablemente bien si suponemos que se han comprendido las regularidades estadísticas del ciclo económico. En el segundo inciso tenemos que la política macroeconómica debería ser estipulada y evaluada como una regla, más que como cambios de una sola vez en los instrumentos de política. En el tercero tenemos que Taylor llama al gobierno a no ser inconsistente entre sus anuncios y sus políticas futuras,
Lo que trataba de decir es que intentaba que el gobierno se alejara de la inconsistencia dinámica. En el cuarto tenemos que después de un choque, la economía, en este caso, para ser más específicos, el producto y el empleo, regresar a su trayectoria tendencial, porque es básicamente estable. Y por el último, tenemos que el objetivo de la política macro es reducir el tamaño o la longitud de las fluctuaciones durante periodos largos. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí nos habla de que la curva formulada por Taylor lo consideró como referencia y es parte indiscutida en el día a día de muchos bancos centrales de todo el mundo. Por lo cual, Bernanke, que cuando estaba en la Fed, que la Fed es el Banco de la Reserva Federal, también le llamó así a un ajuste que surgió realizarle luego de un cuarto de siglo, debido al éxito internacional en el combate a las fluctuaciones que se había alcanzado, ya que consistía en que el momento de desplazarla hacia el origen y poderla generalizar como la curva de Taylor, como podemos ver en la gráfica, que hubo un desplazamiento hacia la curva de origen, que esto sucedió entre el inicio de los 80 y a mediados o fines del 2006. Esto fue todo por mi parte, ahora los dejo con mi compañero Ronald. Bueno, compañeros, buenas noches. Yo voy a finalizar explicándole los coeficientes de las expectativas de la curva de Phillips de largo plazo. Aquí, como representa, estamos hablando de la curva. Esta es la curva de corto plazo y esta es la que está al lado izquierdo de largo plazo. Yo les voy a solo retroalimentar lo que es la problemática de la curva Phillips con el tratamiento que desemboca en la curva de Taylor, que son implicaciones generales. La idea es que a largo plazo las variables nominales y las reales son independientes. En una de las otras expresan en cambio monetario, con la proposición de que la emisión de dinero no puede modificar la trayectoria del producto potencial al empleo en su magnitud de largo plazo y incorpora a los modelos como el postulado de neutralidad monetaria, postulado sobre el cual parece existir un consenso relativamente amplio. Lo que se hace énfasis es que la idea a largo plazo es de las variables y los nominales y los reales independientes. Con el otro inciso, cuando pasa la tasa natural de desempleo sería la tasa prevaleciente, cuando la economía se encontrase en equilibrio, entendiendo como la producción real creciendo su nivel potencial. La inflación se determina por desviación del desempleo, como lo estaba explicando en la gráfica. Cuando está acá, cuando está al lado izquierdo, eso denota desempleo y más inflación. Las estimaciones, y ahorita voy con otro inciso, las estimaciones están basadas en endógenas de tipo adaptivo, lo cual suponía que el valor esperado de una variable durante el periodo en curso estaba determinado por los valores pasados de la propia variable, ponderados decrecientes por parte de los agentes. Un ejemplo simple podría ser el tipo del siguiente. Como lo estamos repitiendo en la tabla, cuando está al lado izquierdo es lo que denota desempleo, con más inflación. Bueno, compañero, este es de nuestra parte. No sé si los compañeros quieren agregar algo. Con esto finalizo. Con esto finalizamos nuestra exposición. Espero que les haya gustado. Feliz noche.